Bueno, buenas tardes a todos, a todas y todes. Me da mucha alegría recibir hoy en la cátedra. Bueno, está Lulita, como siempre, parte de la cátedra nos estamos recibiendo. Está Ivana Tosti, que nos acompaña siempre, no solo como asesora de Vera, sino también como directora de Ediciones UNL. Pero nuestras invitadas hoy son Julia Savena y Susana Ibáñez, y están invitadas para hablar de los dos primeros libros que pusieron a circular en la colección Dataqua de Vera Cartonera. Para presentarlas a Julia y a Susana, elijo destacar algunas pocas cosas. Más que sus currículums, quiero subrayar sus intervenciones. De Susana, las reflexiones sobre la traducción, desde sus investigaciones sobre la teoría, que tuve el gusto de acompañar, tanto en la maestría como en el doctorado. Y de Julia, bueno, que también tuve el gusto de tenerla como alumna en un curso que di en el doctorado, es un doctorado súper erudito también, hermoso trabajo. De Julia, su enorme esfuerzo en la gestión de una editorial autogestionada que lleva adelante desde hace varios años en Rosario, que es Therapist. Bueno, supongo que la deben conocer, pero si no la conocen, peguen una mirada, porque también es un catálogo maravilloso. Y la verdad que tenerla Julia en Vera nos ayuda a enriquecer también el catálogo de Serapis, porque los catálogos dialogan, ya van a ver por qué. Bueno, ambas, Julia y Susana, muy comprometidas desde el inicio con cada una de las discusiones y decisiones que fuimos tomando desde el colectivo Vera Cartonera, que fueron muchísimas, que no viene el caso plantear acá. Antes de darles la palabra, quiero leer el modo en que definieron lo que buscan con su colección, en un texto que Ivana nos dice que está por subirse, esperemos que pronto, en acceso abierto, un texto que se llama Más allá de la anécdota, y que vamos a utilizar bastante en la cátedra. Leo lo que escribieron Susana y Julia. La colección reúne textos traducidos a versiones orgullosamente rioplatenses, no necesariamente abundantes en localismos, pero sí localizadas. Busca poner en relieve la posibilidad y el proceso de trasladar al castellano la lengua poética que se manifestó primero en otro idioma. El título, que significa horno de fuego en guaraní, connota un poder transformador que se insinúa en las políticas de traducción que la animan. Fíjense esa expresión, políticas de traducción que la animan. Lejos de considerarlo una actividad transparente o mecánica, o de escindir y promover algún tipo de elección entre el sentido o la forma, la traducción de la palabra poética, entiéndase literaria, excede estos binomios. La resultante de esa labor creativa es una versión que pone en valor el trabajo interpretativo que implica la traducción junto al carácter artístico de la escritura literaria. Fue Héctor Piccoli, bueno, con quien Julia tuvo una relación y tiene de conversación, quien tradujo el término alemán, no lo voy a poder pronunciar, no sé cómo se dirá, como repoetizar, al tiempo que se preguntó, y le citamos a Héctor, si toda traducción auténtica no debe ser una repoetización, una regresión o reescritura del original. Es así como llegamos al lema de la colección: la palabra en su cruce de fronteras arde con el poder transformador de la traducción. Esa partecita es la que ustedes ven en cada uno de los libros de Vera. Pero bueno, es un envío también a que después las lean y vuelvan a leer este pasaje, que es muy denso, con muchas hipótesis así todas juntas y todas muy potentes. Bueno, sin más, decirles a Susana y a Julia gracias por el don del tiempo para este trabajo colectivo y para esta clase que también llevó tiempo organizar. Gracias por ayudarnos a pensar las dificultades, dudas, problemas, preguntas que aparecen alrededor de la enseñanza de textos traducidos, que es algo que muy pocas veces nos damos el tiempo para pensar, incluso en esta cátedra. Hasta que esta colección no estaba, reconozco que nunca nos habíamos hecho estas preguntas, estos planteos, porque nunca nos daba el tiempo, cosa que está muy mal, ¿no? Y también, gracias por hacernos conocer a esta joven escritora que me gusta presentar como la Selva Almada de Alemania, ensayando un movimiento sur-norte a contrapelo de la circulación de flujos dominantes. O sea, nótese que digo dominantes, solo dominantes, es decir, con posibilidad para la grieta y la intervención política en sentido inverso, aunque los datos sociológicos no son muy alentadores al respecto. Así que en ese sentido, celebrar los trabajos de las editoriales autogestionadas en este continente. Julia, Susana, les cedo la palabra.
Bueno, gracias Ana. Ya en esta organización que hicimos con Susana voy a arrancar yo, presentando un poco la colección. Bueno, gracias Ana, gracias Lucila, Ivana, bueno, toda la gente de Vera, la verdad que es un honor poder formar parte de esta editorial hermosa. Bueno, y como siempre Ana ya fue directo al grano, a ella le gusta así, sin demasiados rodeos. Y bueno, pensaba que además de los dos libros que estamos presentando hoy, como presentamos la colección de alguna manera frente al público, me voy a detener un poco en algunos conceptos que aparecieron en este texto que preparamos para presentar la colección y que ya Analía además fue precisando también y señalando. El nombre de la colección, Tatacuá, además de hacer juego en Vera, en todos estos aspectos litoraleños a los que remite Vera, rinde honor a un gran amigo de Reconquista, el Pato Domínguez, con el que aprendí que no hay nada más universal que lo profundamente local, ¿no? Entonces, en esto su casa en Reconquista se llamaba Tatacuá, se llamaba, digo, porque murió mi amigo y tiraron abajo la casa, y entonces él tenía lleno de árboles nativos y peñas chamameceras, y ahí él hablaba de los grandes temas universales, como el amor, la muerte, la mitología griega, la historia del mundo, etc. Entonces, bueno, pensaba, y siempre hablábamos esto también, ¿no? Del derecho que tenemos y de cómo nos enriquece saber qué se está escribiendo en otras latitudes, y sin tener que pasar por España necesariamente, ¿no? Que es quien todavía ahora decide qué se lee, quiénes pueden leer, cómo, a quienes, entre latinoamericanos, a quienes leemos, si no, bueno, Ivana podrá hablar mejor de esto que yo. Pero entonces nos parece que poder tener nuestras propias traducciones tiene una proyección muy trascendente, digamos, muy grande en la cuestión de la lengua, ¿no? De qué lengua es la que hablamos, por la que ya peleaba Juan María Gutiérrez en el 19, y seguimos intentando pelear con estos gestos todavía ahora para resistir estos embates colonizadores. Es bueno también recordarse, me punteaba en esta contextualización un poco en torno a la traducción acá de literatura, que hubo en Argentina, bueno, momentos fuertes en los que se tradujo mucha literatura extranjera, varios momentos, pero ahora estoy pensando en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con el Centro Editor de América Latina. Era otro momento, otro contexto, otras tiradas, ni hablar. Pero bueno, para ir reponiendo, o por lo menos en qué serie queremos un poco ubicarnos. Bueno, pensando en Tatacuá, como dijo Analía, horno de fuego, pensar en esta idea de la combustión, ¿no? Si pensamos en el texto, que es un poco lo que nos interesa en esta colección, pensar en el texto como materialidad, ¿no es cierto? ¿Qué proceso necesita entonces para poder ser comprendido por hablantes o escuchantes, o escuchas de otras lenguas? ¿Y qué quiere decir que un texto sea comprendido? Es algo que nos hace detener, digamos, en qué niveles se da esa comprensión. Es lo mismo en narrativa que en poesía, que en ensayo, cómo opera la expectativa que suscita el aspecto genérico, digamos, el género, el horizonte de expectativas en el lector o en el escucha, y qué es lo que conforma ese horizonte de expectativas. Cada texto necesita algo diferente. ¿Quién decide qué necesita cada texto? ¿Cómo nos enteramos los lectores y las lectoras? ¿Y qué es lo que finalmente podemos decidir leer o elegir leer? No son preguntas que vayamos a responder, pero yo creo que son preguntas que se vuelven muy productivas si las tenemos siempre alrededor cuando vamos a buscar un libro, cuando nos vamos a poner a leer
Me dice acá alguien que escucha mal, no sé, el resto, ¿está todo bien? Bien. Pero bueno, eso, me parece que si estas preguntas quedan insistiendo, es otra la lectura o el abordaje que se puede hacer de los textos traducidos. Justo veía, antes de ayer me mandó un video Ariel Dillon, que es un traductor argentino, que es el creador de las bitácoras de traducción, que recomiendo en YouTube. Entonces la primera bitácora está dedicada a una traductora francesa que escribe un libro sobre la traducción, ¿no? Entonces narra en ese libro la escena inaugural cuando se vuelve traductora. Dice que recibían con su padre cartas de Budapest, y entonces su padre las leía absorto y después les decía, esta noche se las traduzco. Y entonces, bueno, esa noche, a la noche se juntaban todos los hijos alrededor del padre, el padre los iba traduciendo. Entonces ella, que era una nena de 6 años, empezó a preguntarle al padre si todas esas palabras que él estaba diciendo iguales, eran iguales realmente en la lengua original. Él le dice que no, entonces, y responde al pedido de ella de traducirlas con más pertinencia. Y entonces ella dice, y me llamó la atención la coincidencia con este texto nuestro, dice, de pronto el preciso esquema del francés se prende fuego ante ese arco iris de sensaciones. Entonces digo, bueno, ¿a qué se deben esas sensaciones, ¿no? ¿Qué se está traduciendo? Esta idea de abandonar esa dualidad fondo y forma, porque esta ilusión de transparencia sabemos quienes estudiamos letras que no existe. Entonces en esta conciencia, digo, de la materialidad de la palabra y del texto, y en cómo se aprovecha el material de nuestra lengua para recrear o repoetizar, como decía Piccoli, ese texto. Bueno, un poco esto, y antes de dejarle la palabra a Susana, que va a detenerse en el libro de cuentos de la selva almada alemana, quería hacer el comentario sobre la lucha que están teniendo los traductores y las traductoras en estos años por una concepción autoral de su trabajo, ¿no? Porque se considere a la traducción como un trabajo de autor. Esto no es solo a nivel simbólico, sino además material, ¿no? En los contratos, en el reconocimiento económico y simbólico también. Así que bueno, muchas gracias y por un rato me callo. Gracias, Julia. Yo voy a compartir pantalla, así podemos ir mostrándoles algunas imágenes que me parecen interesantes para hablar del libro de Bendixen. A ver si me sale. A ver. Está. Bien. Ahí va. No, perdón. Ya voy, es acá. Apreté otro botoncito. Ya está. Bien, yo quería presentarles el libro de cuentos de Catarina Bendixen, El árbol de las botellas de whisky y otros cuentos. Y para esto estuve pensando qué era lo interesante de este cuento para una cátedra de didáctica de la literatura, y además para una cátedra que está presentando una colección nueva dentro de una editorial relativamente nueva. No sé a ustedes, pero a mí me pasó en estos últimos años que me fui acercando al mundo editorial y me di cuenta de que no sabíamos nada, los que veníamos de idiomas o de letras, hasta los escritores. Yo no tenía idea de cuál era el proceso que se ocultaba detrás del libro que tenía en la mano. Eso me llevó el año pasado a hacer una diplomatura en edición y no podía creer que hubiera ignorado tantas cosas en cuanto a todo ese proceso y todas son discusiones que se fueron dando en Vera. Entonces yo a medida que se iba en la diplomatura, me acordaba de las reuniones de Vera, me acordaba de otras cosas que iba viendo en otras editoriales, y me parece que es un proceso fascinante. Por eso pensé que sería bueno ir haciendo un punteo de ese recorrido para que
estudiantes, lectores, todos quienes estén hoy mirando, puedan empezar a identificar, si no lo han hecho todavía, ese proceso que es tan maravilloso. Unas cositas sobre Catarina, le vamos a decir Catarina porque es mujer, vino que a las mujeres les decimos con el nombre de pila, antes de llegar a ese momento. Jovencísima, nació en el 81, algo muy interesante es que haya pasado su infancia muy lejos de Alemania, en Laos, después hizo estudios secundarios en Leipzig, estudió bibliología y filología en Alicante y en Leipzig, está formada en español y actualmente vive en Leipzig. Me pareció interesante que fuera traductora de inglés para literatura juvenil e infantil, y que tenga no demasiados libros. Eso es lo que también me pareció muy, muy lindo, que empiece a publicar en Argentina y en español sin tener una de esas trayectorias que llenan una página entera. Su edad no le permitiría llenar una página entera tampoco. El libro que están leyendo en Vera, El árbol de las botellas de whisky y otros cuentos, es de 2009 y se publicó primero en alemán, y esta es su primera publicación en español. Y ha recibido numerosas distinciones y subsidios, muchas becas que le permiten desarrollarse como escritora. El proceso editorial detrás de este libro incluyó y no incluyó la gestión de derechos de traducción y publicación. Esa es una de las primeras medidas que hay que tomar cuando uno va a publicar a alguien que escribió en otra lengua. No solo se trabaja el derecho de publicación, sino también el derecho de traducción. Algo que tenemos muy encarnado en la colección porque fracasó una gestión que estábamos haciendo con un poeta estadounidense, con Rudolf Anaya, que personalmente nos daba, en un intercambio personal, nos daba los derechos de traducción y publicación, y cuando nos contactamos con su agente, nos dijo que los derechos de traducción ya habían sido cedidos a España, y que tenían que pedirle a España que nos permita a nosotros retraducir o tomar esa traducción, y ahí se cortó todo. Entonces esto que decíamos antes, del camino que van haciendo los libros y que tienen que pasar por España, con esa publicación fallida, bueno, vemos que es así, y que haber logrado el contacto con Bendixen sin tener que pasar por ese camino es realmente algo que le debemos a Julia, porque ella tenía los derechos de traducción de este libro por la editorial Serapis. La editorial Serapis sacó todo el libro con 12 cuentos, si no me equivoco, y de esos 12 cuentos, Julia le cede a Vera los derechos para 6. Por lo tanto, nosotros en la selección que tuvimos que hacer una vez que eso estaba logrado, gracias a Serapis, tuvimos que leer los cuentos y decidir cuáles íbamos a incluir. Lo cual fue muy difícil porque son todos maravillosos. Es un libro precioso. Así que, bueno, íbamos diciendo, me gusta este, a mí también, y este también, y este también. Bueno, finalmente llegamos a los 6 que están incluidos en el libro. De eso se pasa una edición de los textos ya traducidos, que por ahí van a ver como copy-editing, al diseño interior. Cada uno de estos pasos implicaba una nueva corrección. No es que después el proceso sea fluido, siempre hay que ir corrigiendo, porque se van escapando cositas, y finalmente, después del diseño interior, la difusión y la distribución, que en parte es lo que estamos haciendo también en este espacio. Una de las decisiones que tomó, que sé que toma Serapis y que también toma Vera, es la de visibilizar fuertemente la figura de la traductora, en este caso Carolina Previdere, que es de la misma edad que Bendixen y nació en Rafaela. Se la visibiliza de dos maneras, me parece. Una es adoptando la variedad rioplatense, que en una entrevista que le hicieron a Julia explica que al adoptar esa variedad, que es lo que llevamos más cerca del corazón, porque queremos que lo que leemos esté hablado en nuestra lengua, también dejaba de lado la posibilidad de que el libro se vendiera en España. O sea que hay una decisión económica ahí, una decisión de renunciamiento económico, a favor de una postura ideológica.
Y otra cuestión que también visibiliza la figura de la traductora es el hecho de incluir su nombre casi del mismo tamaño que el de la autora en la primera página, incluir foto al final, y no es el caso con este libro en particular, pero otra forma de hacer visible la traducción es, por ejemplo, la inclusión y la sobreinclusión de notas al pie, de notas del traductor. En este caso no fue necesario hacerlo, pero si ustedes ven que en un libro el traductor o la traductora están así de visibles y además hay notas que explican o un prólogo, bueno, eso que sí está presente en el otro libro que va a presentar Julia, es otra forma de hacer la traducción visible. Aquí lo ven, el nombre de Carolina está en tapa, que es como debe ser. En cuanto a la selección de textos traducidos, nos quedamos con La Gramínea, África Postal, El Árbol de las Botellas de Whisky, que es el que nombra el libro. Por el momento no quisiera preocuparle. ¿A cuál más tremendo? El asunto con la alfombra, y me alegro de que mi nombre sea señora Z. Lo estaba leyendo de nuevo estos días, y leer todo junto fue complicado, porque a la selección lo habíamos ido haciendo con más tiempo. Entonces, yo leí un cuento de Bendixen, otra cosa, un cuento de Bendixen, otra cosa, pero leer todo junto realmente golpea, porque es un universo muy árido, muy cruel, y un estilo que despeja la carne del hueso y lleva la palabra hasta su expresión más certera de lo que quiere decir. Entonces no da respiro. Me interesó una cita que vi en una entrevista que le hicieron a Tomás Villegas, perdón, una entrevista de Tomás Villegas, en la que dice esto sobre el libro. Dice: la de Bendixen es una humanidad austera, seca, cruel, que bordea por momentos el absurdo y cuyas raíces, más o menos podridas, se enraizan en la incomunicación. Esto es lo que van a ver en todos los cuentos. Un universo pequeño, en términos espaciales, la casa, a lo mejor un poco del barrio, nada más que eso, y personajes que parecen no estar hablando con quien quieren enfrente, sino con otra persona, o consigo mismos, o imaginando gente alrededor. Otra cita que me interesó de Villegas es: el mundo objetivo que se representa, de todos modos, se muestra restringido o focalizado en los protagonistas, específicamente en los protagonistas. Los demás personajes prácticamente desaparecen. Al estar inmersos en la cotidianidad de su hogar, de su familia, de sus afectos y desafecciones, proponen, antes que un mundo exterior, un perturbador mundo íntimo. Son personajes que no logran aceptar lo que está ocurriendo. Nadie logra aceptar lo que está ocurriendo en esos cuentos, entonces inventan otra cosa. Y en eso otro que inventan muestran el tremendo dolor que están atravesando. Los cuentos en sí, como no tenemos tiempo de hablar de todos los cuentos, lo que me interesó fue destacar la manera en la que Bendixen nos empuja hacia dentro del cuento. Hay escritores que invitan a entrar al cuento con una descripción, con algo un poco más amigable que lo que hace Bendixen. Ella directamente nos tira la volada. Por ejemplo, en La Gramínea empieza así: cuando mi hermano tenía 5 años lo atropelló un tractor, y si bien el tractor lo manejaba mi padre, él no fue el único culpable de la muerte de mi hermano, sino que cargábamos la culpa entre los tres. Con una oración ya planteó prácticamente todo el cuento. El resto va a ser una explicación de ese accidente y de cómo la familia se distribuye la culpa y de qué manera la procesan o no la procesan, según como lo quieran interpretar. Esta técnica tan bien trabajada en ella de enganchar al lector desde el principio es algo que no siempre sale bien, pero en el caso de ella sale siempre. En África Postal hace algo similar. Dice: en invierno algunas cabezas se escondían detrás de la empalizada del cerco y observaban la casa ubicada al final de la calle. Ahí marcó el bar. Por supuesto que vendrá casa para Navidad, dijo la madre a través del cerco. Solo hay que esperar una semana. El resto del cuento
desarrolla por qué Navidad, quiénes son, y si es cierto o no que va a venir a casa para Navidad. Otra cuestión de incomunicación, a través de postales en este caso. En el árbol de las botellas de whisky, el árbol creció muy bien este año. Hace 25 años que lo plantamos. Ese día enterramos una botella de whisky en la tierra dura de febrero. Así plantaron el árbol, plantando una botella, y después va a crecer ese árbol con cuestiones muy simbólicas. Es uno de los cuentos más simbólicos de todos. Y bueno, puedes imaginar una familia que va creciendo a la sombra de un árbol de botellas de whisky. Por el momento no quisiera preocuparme, empieza diciendo: desde hoy a la mañana mi buzón en el palier tiene un cartelito nuevo en el que vi escrito el nombre de mi hijo. Si bien cuando salía para el trabajo me detuve a mirarlo, al mediodía ya no recordaba si, en efecto, estaba en el ingreso. Es un hombre que va perdiendo la memoria y que va creando otra situación a partir de lo que recuerda del pasado. Pero no tiene nada de qué preocuparse, según él. En el asunto de la alfombra hay una madre desbordada por un hijo que siempre llora. Mi hijo siempre grita, hace un año que grita. Los niños por lo general no gritan tanto. Basta con preguntarles a algunas madres en el parque. Si grita, a lo sumo cuando tiene hambre, pero no siempre. El de ella grita siempre, todo el tiempo. Y ella no sabe qué hacer. Y cuando vemos las cosas que hace con ese hijo, nos damos cuenta de por qué el nene grita, pero y también cuál es la historia que ella no puede terminar de entender. Y finalmente me alegro de que mi nombre sea Señora Z. Es muy extraño porque todas las señoras, todas las mujeres en este cuento tienen como nombre una inicial, y vamos viendo a medida que pasan las iniciales de las letras del alfabeto, cómo van pasando ellas también. Empieza con un pequeño conflicto acerca de una queja de un cliente. El cliente Premium 4353 llama para reclamar que la señora M no responde su mensaje sobre la calidad deficiente del producto. Dice habérselo enviado a la señora M hace 4 días. Qué raro, porque la señora M jamás desatendió un reclamo. Claro, la señora M está muerta en su oficina. Vamos a tener que enterrar a la señora M, poner a alguien más, y van viniendo más mujeres que van cumpliendo con estas labores rutinarias de oficina. Esos son entonces los cuentos de este libro, que imagino que les va a encantar. Por supuesto invito a la lectura, invito a compartirlos. Al ser un PDF me parece que es facilísimo compartirlo con personas a las que también les guste leer. Desde ya que yo lo estoy haciendo en los talleres de lectura que estoy trabajando, ya leímos La Gramínea, les fascinó, así que bueno, espero que a ustedes también les interese y que los puedan difundir. ¿Sí? Juli. Bueno, gracias, Susi. Sí, son tremendos. Y la señora Z por lo menos tenía un nombre, porque el resto de los personajes no tienen ni un nombre propio. Bueno, en otro extremo, en muchos sentidos, está la antología de poesía francesa Hay que volver a inventar el amor, de Sonia Guevara. Digo, bueno, por muchos motivos, no solo porque es una antología de poesía en lugar de narrativa, de poesía amorosa en lugar del horror de esos cuentos que duelen. Bueno, esta antología tal vez también duele un poco. Pero bueno, es una antología que preparó Sonia Guevara, que bueno, por motivos personales nos hubiese gustado que estuviera ella acá comentando por qué, pero bueno, también con tantos años de conocerla a Sonia, de trabajar con ella, puedo un poquito dar cuenta de lo que fue el armado de la antología, que tiene un hilo que la recorre, ¿no? Es de varios siglos de poesía francesa. Este hilo que la recorre es el tema del amor,
Y cuando yo creo lo mismo, ¿no? Cuando doy clases, me parece que por ahí cuando se trata de un tópico tan remanido y tan recurrente, es muy, muy productivo también, muy potente para poder dar cuenta de un recorrido diacrónico, ¿no? Y entonces ver cómo cada época aborda ese tema, qué tratamiento le da, qué tratamiento no le da, cuáles son las voces discordantes. Y en gran medida esta antología se trata un poco de un rejunte de voces discordantes. Digo, no, hay poetas que eran, que son los bien canónicos de las poesías, pero están siempre esas vueltitas de tuerca, por lo que la antología se llama Hay que volver a inventar el amor, que es un verso de Rimbaud, pero es un poco da cuenta de toda esta antología, donde hay está el tema del amor, pero está el tema del desamor, está el tema del amor no correspondido, de la no eternidad del amor, de la homosexualidad, bueno, digamos que se trata un poco por eso, de ese camino quizás paralelo o discordante con lo más hegemónico. Y bueno, después lo que hay mucho, esperen que no estoy encontrando mis notas, pero ya las voy a encontrar. Perdón, pero bueno, lo que tiene mucho este libro, digamos, el centro, es también la idea de la traducción poética, de qué se traduce, lo que decía al principio, ¿no? Qué lecciones y qué pasos se siguen en la traducción de poesía, que por ahí no siempre son necesarios en la traducción de la prosa o de la narrativa. Se trata también de dar un poco por tierra con esta falsa dicotomía de forma y fondo, y de las posibilidades, digo, porque si pensamos en esta solución muy usada de traducir el contenido perdiendo un poco la forma, nos encontramos en la poesía de que, bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la poesía? Porque, bueno, entonces ahí vemos que no es solo el contenido, sino esta idea de la materialidad de la lengua y de esto que hablaba. Entonces, bueno, hay a nivel léxico, sintáctico e incluso simbólico muchas elecciones muy, muy cruciales al momento de la traducción de estas poesías. Ella explica en otro libro que había traducido, Los Jeans, de Víctor Hugo, un poema romboidal. Digo, cito otro libro de ella, pero porque es como el ejemplo extremo, un poema cuya composición rítmica, rímica y métrica da como resultado un poema de forma romboidal, con un ritmo que se va haciendo más vertiginoso, más acelerado, se va acelerando eso hacia el medio y vuelve a desacelerar hacia el final. Y entonces, bueno, cómo lograr eso sin perder al mismo tiempo, bueno, haciendo ahí como una negociación, ¿no? Y pensando mucho en las posibilidades que nos da la lengua de llegada, o la lengua española en este caso, ¿no? El español como lengua paroxítona, o sea, en ese caso el francés empezaba con versos de una sílaba. Entonces ella ahí explicaba, dice, bueno, el español casi no nos permite, porque tenemos mucha menor cantidad de monosílabos que en el francés. Además el español, eso, es una lengua paroxítona frente a la francesa, que es oxítona.
Entonces ella empezaba con versos de 4 sílabas, iba desde ahí ensanchando hasta las 11 sílabas y después volvía. Voy a leer un poema que es, bueno, un soneto, ¿no? En esto de cuál es lo estructurante de la poesía, en este caso, una forma canónica y una forma fija como el soneto, que recibimos del humanismo italiano, tanto en España como en Francia. Entonces, que es un poema de 14 sílabas, de 2 cuartetos y 2 tercetos, con rimas específicas, que pueden ser A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, bueno, o cruzadas, A, B, A, B, digamos, tiene un par de posibilidades, pero nos movemos entre esos límites. Entonces voy a leer uno de los poemas de Ronsard, que es uno de los grandes poetas renacentistas del Renacimiento francés, y que además está como un poco en esto que digo de las voces algo disidentes, no podría decir tanto, pero uno de los poetas que se muestra como cansado o enojado con el petrarquismo, que ya el petrarquismo ya tenía varios años de existencia. Entonces dice: quien quiera ver cómo me vence el amor, quien quiera ver cómo me vence amor, cómo me invade y sale vencedor, cómo hace arder y helar mi corazón, cómo recibe de mis ultrajes honor, quien quiera ver una juventud pronta a seguir en vano el ser de sus lamentos, venga a verme, ha de ver mi tormento y el rigor de ese Dios que me derrota. Sabrá cuán poco puede la razón cuando hiere su dardo el corazón y como a esclavo entonces lo domina. Y verá que me llena de contento llevar en el costado ese veneno del aguijón que traerá la muerte mía. Entonces, bueno, además de este esquema de rimas y de la cantidad de sílabas, ¿no? De los versos en decasílabos que tiene el soneto en español, tiene también esta idea de que se presenta el tema en los 2 cuartetos y se resuelve en los 2 tercetos. Entonces también hay que lograr ese tono que va ascendente, ascendente, ascendente hasta el verso 8º y empieza a descender a partir del verso 9º, que creo que lo logró muy bien. No podría leer el poema en su lengua original, pero me parece, bueno, está ahí, ¿no? La idea también está de que sobre todo en poesía se pueda poner la versión original y está al pie de página. Bueno, entonces vemos un par de soluciones, digo, que encontró Sonia acá, es cuando en el verso 8º dice, y el rigor de ese Dios que me derrota, él está hablando de Cupido, ¿no? Del dios del amor, del niño alado que hiere con sus flechas, que era una imagen muy, muy común para hablar del amor en el Renacimiento, que vuelve, ¿no es cierto?, a las imágenes grecolatinas. Entonces, cuando ella dice, y el rigor de ese Dios que me derrota, la versión original habla del arquero, la rigueur del arquer qui me dompte. Y ella, para poder, no solo la cantidad de sílabas, poder conservarlas, sino además, pero bueno, no lo puedo leer, pero para conservar ese ritmo y esa cadencia de esos versos, ella va a ceder, en lugar de poner arquero, pone el dios, ¿no? Que es uno de los grandes cambios que hizo acá, de lo que da cuenta en el prólogo, ¿no? Esto que decía Susana por ahí de las notas del traductor, que bueno, también hay como toda una discusión al respecto, que tratar de que sean las menos posibles, pero también ser como generosa con quien lee. Y por otro lado, estas rimas que en el original son rimas consonantes, en el último terceto, ella va a tomar, digamos, como herramienta, a buscar en la asonancia, que también tiene mucha tradición en el verso español, ¿no? Y verá que me llena de contento llevar en el costado ese veneno
del aguijón que traerá la muerte mía. Así que bueno, eso en relación a la traducción de esa poesía. Tenía todas unas notas hechas sobre los poetas, pero no las encontré. Así que cualquier cosa pueden preguntarme. Pero bueno, me parece que lo central de esta antología está, ¿no? Como en ese hilo que recorre. Los poetas viene desde el duque Charles de Orleans, Maurice Sèvres del Renacimiento, con Louise Labé, una poetisa que ya en su siglo XVI francés, está como reclamando el derecho a la escritura desde una mujer, el derecho al amor dentro del matrimonio, ¿no? En esto que decía de estas voces disidentes, desde el amor cortés, ¿no? Que el Charles de Orleans está como bien inserto en esa tradición, pero después el petrarquismo toma mucho de la tradición del amor cortés. Estaba mal visto el amor dentro del matrimonio, digamos, el amor era adúltero. Si bien, bueno, después en el petrarquismo se supone que no se consuma y por eso toda esta cosa del amor platónico, ¿no? Pero bueno, ella va a reclamar ese derecho al amor dentro del matrimonio. Ronsard, el poeta que leímos recién, pasa por Baudelaire, bueno, un hito importantísimo que también se escapa mucho del romanticismo ambiente de su época. Théophile Gautier, Paul Verlaine, bueno, los poemas de Paul Verlaine me parece para mí que son el punto álgido de la antología. Para ir también a otra cosa, ¿no? Esta de lo no canónico, a un poema en prosa de Rimbaud, que es el que va a inaugurar un poco esa tradición de los poemas en prosa. Entonces también, ¿no? En su cuento, y él ahí es donde se pregunta y piensa que hay que reinventar el amor. Yo no amo a las mujeres, he sabido, hay que volver a inventar el amor, dice él. Y termina entonces la antología con Paul Eluard. También, bueno, unos poemas preciosos. Pasa la de Théophile Gautier, es una barcarola, que también hunde las raíces en la poesía primitiva, en la lírica primitiva. Y ahí la doncella, la chica le pregunta, le pide que la lleve al remero, que la lleve a la tierra del amor eterno, para terminar diciendo el remero que el amor eterno es una quimera. Así que bueno, les invito a todas y a todos a que reinventemos el amor pensando en estas raíces antiquísimas. Gracias. Gracias a ustedes por esta clase fantástica. Me voy a permitir decir 2 o 3 cositas y como nos queda tiempo, porque son unas maestras del manejo del tiempo, hoy sí podemos abrir el espacio a las preguntas. Simplemente 2 o 3 cositas. La primera era la increíble o no, creo que no, coincidencia, entre una de las hipótesis de la clase anterior, en la que trabajamos sobre postales de Disney, y se volvió sobre la idea de la importancia de contar con fondos públicos, financiamientos, para poder hacer nuestros propios dibujitos, y el modo en que vos arrancaste la clase, Juli, remarcando por qué es importante poder tener nuestras propias traducciones. Vuelvo a decir, yo sé que es algo que en la carrera trabajan con Santi, trabajan con Adriana Kroll en otras materias, pero nunca en didáctica, por vértigo, por error, ¿no? Nos dábamos el tiempo para este tipo de reflexiones que son tan importantes, a la que vos le pusiste tanto contenido. Y por el otro, la apertura que genera Susana, algo que con la pandemia, bueno, había la Brita Sterling, están las chicas de la cartonera, muchas, algo que con la pandemia, hoy tuve que cerrar el informe de un proyecto de extensión, y ayer, y una de las cosas que ponía era que, bueno, no pudimos hacer la formación
de recursos humanos o sea, los de la cartonera somos los que quedamos y hasta que no pase la pandemia no podemos formar a más gente para que vuelva a profundizar en este trabajo que Susana se encargó. Todas las presentaciones que hicimos no reparamos en esto que Susana describió con tanto detalle, sobre lo que vamos a hacer un seminario específico en la carrera, que vamos a armar, y para convocar a más gente que se quiera sumar al trabajo de extensión, pero como siempre, que se quiera sumar al trabajo de extensión y que pueda descubrir cuántos otros perfiles profesionales se alojan en el perfil profesional del profesor en letras, el trabajo de edición, el trabajo de corrección, todo esto que se fue visibilizando, que Susana despuntó sobre lo que está detrás, ¿no? De el manuscrito llevado al libro, que es otra cosa, ¿no? Cosa es el manuscrito, el texto que se presenta, y otra es el libro. Y por último, cuando Dani Gauna piensa el lema de la cartonera, que también la vi ahí, libros hechos con amor, bueno, discutimos mucho sobre ese lema, porque para algunos muchos habíamos olvidado que era un término que habíamos tomado de Derrida, que dice, entre otras cosas, no hay deconstrucción sin amor, no hay intento de deconstrucción y de transferencia sin amor, retomado por Mónica Granolini sobre de qué sirve el amor que no se confiesa, la tesis que acaba de defender Sebastián Chun, del libro que acaba de presentar sobre su tesis. Estaba, bueno, Darío Zeta, entre otros, y Mónica, hablando de la importancia de enamorarse de los autores que estudia, de los poetas que uno estudia, para poder transferir. Y volvemos otra vez a una escena que tiene que ver con el amor y la enseñanza, más allá del grado de escepticismo o no, que con los años vamos resguardando o no respecto de la práctica, pero es algo que esta antología tan cuidada permite volver a traer desde una serie que va desde la antología de Sonia hasta Fernando Calero. La última discusión, la última charla que tuve con Fernando hace muchísimos años, antes de que él sacara su libro El Amor, volvía sobre el tema de la importancia de enseñar el soneto, enseñar algunas formas clásicas y escribir un libro sobre el amor en estos tiempos, decía Fernando. Así que un recorrido maravilloso, un envío fantástico, agradecerles todo lo que hay del tiempo, y no solo del tiempo, en el trabajo que hacen para Vera, que va desde la sesión de derechos, desde el ceder parte del catálogo, hasta todo este trabajo de negociación, que ayuda mucho a entender a quienes están escuchando mucho de lo que hay detrás de cada uno de esos libritos que se cuelgan en la pantalla. Quedan 10 minutos para el espacio de preguntas, que es algo que me da mucha felicidad que haya sucedido hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. O algún comentario. Buenas. Sí, Gastón, adelante. Sí. Gastón, para quienes no lo conocen, desde Río Gallegos, desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Sí, más que preguntas, una reflexión o alguna conexión que hice con respecto a esto de, a la hora de elegir registros, un registro rioplatense, ¿no? que implica una toma de posición política y económica, dijeron, según nos indicaron ustedes. Y estoy recordando también, estuve en ese momento recordando algunas otras experiencias que se han hecho en otros medios o en otros lenguajes, como por ejemplo la editorial Ivrea, editorial argentina de manga, que suele hacer sus traducciones utilizando argentinismos, ¿no? Y muchas veces es criticada, digamos, por el uso que tildan a veces de excesivo, o el uso de estos argentinismos, ¿no? Como Gil y otras expresiones. O también me acuerdo del proyecto que tuvo Disney en Argentina, en doblar algunas de sus películas con un reparto y un registro también rioplatense, películas, creo que fueron 3, ¿no? Cars, Los Increíbles, perdón, y Chicken Little, digo, que contrataron a celebridades, actores de Buenos Aires, y también, digo, ha tenido algunos usos exacerbados, si se quieren, de ciertos porteñismos
que ha sido criticado muchas veces, es objeto de burla hoy en día. Y digo, no sé si hay no sé si están esas resistencias o esos problemas se han registrado en la literatura o en la poesía, si es algo común. Bueno, me empezaron a surgir estas preguntas y si no somos nosotros también los que ponemos ciertos frenos, ciertos reparos, cierta reticencia a las traducciones propias, ya entre comillas. Me parece que lo que puede pasar también con nuestro país en particular, nuestro querido país, es que criticamos todo. Si la traducción se hace a un español ibérico, ¿por qué la hicieron un español ibérico? Si la hacen a un neutro, ¿por qué la hicieron en neutro? Si es rioplatense, tiene demasiados localismos porteños, entonces sacamos los localismos porteños, entonces ya no es rioplatense. Nunca nadie va a estar conforme, eso desde ya, no en esta zona del mundo. Me parece, y bueno, Julio tiene más experiencia que yo en esto, que lo interesante de una traducción es que circule bien en la zona geográfica en la que va a tener distribución el texto. Si Vera empieza siendo una editorial que se plantea como cartonera, con una circulación dentro de zona centro, es lógico que tome la variedad rioplatense. Tal vez sin lunfardo, por ejemplo, porque ya sería un localismo, ¿no? Tratar de hacer una versión que pueda circular en toda esa región, sin generar la resistencia que quiere el lector cuando ve una palabra que no es de su zona. Aunque todos sepamos, por ejemplo, que en Mendoza a los bebés les dicen guaguas, si un amigo mío acá en Santa Fe escribe algo y en vez de bebé dice guagua, yo le voy a preguntar por qué. Porque Mendoza no está tan lejos, pero acá es bebé. Y el guagua enseguida a mí me generaría un signo de interrogación e iría a interpretar, ¿no? Cualquier momento del texto que interpela, bueno, llama a una interpretación. Y si no es un tema para interpretar, estamos a lo mejor desorientando al lector. Lo que ocurre después con Vera es que se hace pedefera y entonces ahora puede circular por cualquier lugar. Otra vez me parece interesante que la traducción sea rioplatense porque cuantas más traducciones se hagan a nuestra variedad de español, más prestigio tiene esa variedad para futuras traducciones. Y hubo una época en la que Argentina traducía más que México. ¿Y por qué no podemos volver a esa época? ¿No? Sí. Tal vez atemperando la cantidad de expresiones típicas nuestras para que pueda circular un poco más, pero ya nuestro problema son los verbos, ¿no? Que hacemos cualquiera con los verbos, porque el vos no es problema, los colombianos usan vos, pero el problema después son los verbos. Pero bueno, perfectamente se pueden hacer las traducciones acá y que circulen un poquito más de acá, ¿sí? Y que eso no genere tanto rechazo, que dejemos de ser tan críticos de absolutamente todo lo que hacen los demás. Yo creo que también tiene que ver con la costumbre, ¿no? No sé, digo, nos hemos mal acostumbrado, quizás se habla de una lengua de la traducción, una lengua de traducción, esa, qué sé yo leí toda mi infancia, toda la literatura juvenil en traducciones, y es cierto que hay veces hay expresiones que... Entonces me parece que, como dice Susana, ¿no? Hay que abonar y que se arme un piso importante de traducciones de acá, porque las hacemos acá. Entonces, y me parece que también pueden circular, o sea, es en España que tienen la resistencia a leer traducciones de acá, y que se jodan. Digamos, yo me leí 1000 traducciones hechas en España y en México, y uno va reponiendo por el contexto, y si no, buscá en Google. Qué sé yo sabía que el guisante era una arveja, porque leía La princesa y el guisante, qué sé yo, y era chiquita. Sí, perdón. No, una cosa que me parece buenísimo que surjan estas discusiones también vinculadas al ámbito de la traducción, porque nosotros en la cátedra venimos trabajando los posicionamientos respecto a las variedades lingüísticas, pero en relación a la enseñanza, ¿no?
y pensaba, claro, el lugar del traductor en una problemática que también venimos abordando, que es la falta de instrumentos de gramatización para el estándar argentino, que por supuesto no es únicamente el rioplatense, pero que hace falta más diccionarios, más descripción de nuestro español, para que también sean insumos de los traductores, para poder referenciar o buscar, digamos, la terminología más frecuente, o que más circula en los usos de los hablantes del español que se habla en la Argentina. Entonces me parece que está buenísimo también vincular todo lo que venimos trabajando respecto a la enseñanza de las variedades lingüísticas, también como una problemática vinculada a la traducción, como decía Susana. Por supuesto que mientras más traducciones, con más traducciones se cuenten, realizadas en la variedad del español rioplatense o de la Argentina, si lo queremos generalizar, y también le va a dar más prestigio, pero creo que la problemática inicial es la que tiene que ver con los instrumentos de gramatización, porque para el oficio del traductor mismo, contar con esas herramientas, ¿no? Las ortografías, los diccionarios, las gramáticas, que describan a nuestro español, que es lo que siempre en la enseñanza es el gran problema, ¿no? Porque después, ¿a qué diccionarios vamos a buscar? ¿No? Bueno, hay solamente uno yo lo menciono siempre, que es el Diccionario Integral del Español de la Argentina, pero que bueno, las críticas a ese diccionario, ¿cuáles son? Las mismas que estaban mencionando ustedes respecto de la traducción, que está basado en el español que se habla en Buenos Aires, y que no, digamos, no abarca todo el español hablado en el resto del territorio argentino. Digamos, entonces yo iba haciendo los links, mientras ustedes iban hablando, con las mismas problemáticas que tenemos en la enseñanza de la lengua, y por supuesto que también las tienen en el ámbito de la traducción. Hay que hacer un nuevo diccionario de autoridades, pero acá, ¿no? Ese diccionario hay diccionarios en basado línea, hay diccionarios en línea colaborativos, como el diccionario latinoamericano, el español, que están en la página de la Universidad de 3 de Febrero, no sé si alguien digamos que es tipo una especie de Wikipedia, un diccionario colaborativo, y después también hay páginas como Word Reference, donde los foros mismos de los usuarios de los hablantes argentinos van discutiendo sobre las terminologías, y a veces son más ricos que, bueno, no tenemos otro tipo de instrumentos, entonces lo que nos debemos es la construcción y el diseño y la elaboración de instrumentos que nos permitan referenciar, y como dice María López García, digamos, la falta de esos instrumentos lo que hace es contribuir a nuestra inseguridad como hablantes, porque a la hora de ir a buscar instrumentos de autoridad, bueno, siempre caemos, por supuesto, en los elaborados fuera de nuestro territorio, ¿no? Los de la Real Academia Española y demás. Entonces, bueno, eso es como nuestra gran cuenta pendiente, ¿no? Para los lexicógrafos, los gramáticos. Pero bueno, es una problemática que por supuesto, repercute en muchos ámbitos, no solo el de la traducción o el de la enseñanza. Como decías, también la cuestión económica, ¿no? Porque esto de renunciar a poder hacer circular las traducciones en otros ámbitos porque estén traducidas al rioplatense, bueno, Sí, también yo es creo que una cuestión económica, a fin de cuentas, quién maneja la lengua. La primera novela que tradujimos del alemán, que bueno, la querían llevar a España, había un librero, editor, bueno. La cosa es que la autora se lo dio a leer a sus amigos españoles, y los amigos españoles dijeron que estaba bien, pero que no era verosímil porque la historia no transcurría en el Río de la Plata. Y tampoco transcurría en España, o sea que, pero digo, como también es eso, me parece que históricamente se puede proyectar que si en Argentina se hacen muchas traducciones, ya bueno, que se acostumbren, que aprendan, qué sé yo, que se enriquezcan, ¿va? Pero es sí. muy interesante en Almanaque, cuando Max Hidalgo tradujo un texto del portugués, bueno, en un momento le pregunté qué querían decir algunas palabras, las plumas macramé, en Almanaque, y le digo, esto significa, porque no entendía, y me dice, ¿querés que lo lleve al español de Argentina? Y le digo, no te voy a hacer lo mismo que a mí me hacen por lo general en España cuando publico artículos, no literatura, que es que me corrijan el registro de español. Que me pase en inglés, bueno, pero que me pase en español es como llamativo. Y a la mayoría que escribe, publica en revistas en España, que vienen a América Latina, supongo que le ha pasado, que le corrigen el registro.
Y eso por un lado. Y por el otro no puedo dejar de pensar en Ulmer, en el escándalo que provocó su afirmación en el Argentino de Literatura del 2007, que fue el mejor argentino de literatura y el único que no está subido a la web, que Ivana está gestionando ahí con Adriana para poder encontrar más que hacer, poder regrabar y subirlo, maravilla. Cuando ella dijo lo que después publica en su controversial texto aquí en América Latina, se vende lengua. Por eso a mí me gusta presentarla a Bendixen, no sé alemán, pero quiero imaginar que Bendixen no negocia la lengua como no la negocia Selva Almada, como no la negoció Estela Figueroa, como no la negocian la mayoría de los chicos y las chicas, digo que su mayoría son jóvenes que escriben en la cartonera, ¿no? Que también lo que tiene que ver con las traducciones también tiene que ver con el uso de la lengua, ¿no? El se vende lengua para poder entrar al mercado español. Bueno, no es un tema menor, tiene una potencia enorme y es fantástico que haya salido en esta clase, ¿no? Quiero cerrar repitiendo el poder tener nuestras propias traducciones, que es algo que ustedes están ayudando mucho, Julia, Susana, la verdad que nada más que agradecerles todo el enorme trabajo que hacen para la Vera y la maravilla de esta clase que nos va a quedar guardada para la gente que, como siempre decimos en las clases nuestras, hacemos varios envíos y bueno, creo que es interesante poder aprender de esta clase que va a quedar registrada y guardada en la web. Bueno. Gracias a ustedes, yo aprendí mucho y espero seguir aprendiendo en instancias similares. Gracias, Susana. Bueno, voy a detener la grabación aquí.